Continuamos, amigos y amigas, conversando hoy sobre un tema de interés, de reflexión importante, porque mirar hacia atrás, mirar lo que ha ocurrido a otros pueblos, lo que le ha ocurrido a la gente que nos precedió en la historia y gente que todavía vive y que puede contarnos en directo lo que vivieron. Estamos hablando del totalitarismo y para ello hemos invitado al profesor Lino Latela, es profesor de filosofía en la Universidad Cecilio Acosta, es director del programa de filosofía que lleva adelante esta universidad. En la última parte estábamos mirando cómo había surgido el totalitarismo, especialmente en Alemania, y cómo un personaje fundamental, Adolfo Hitler, impulsó este totalitarismo hasta llegar a una guerra muy importante que fue la Segunda Guerra Mundial. Sí, cuéntanos, Lino, ¿cómo surgió la Segunda Guerra Mundial? Que es la guerra más violenta de toda la historia. Bueno, Hitler durante los años 30 empieza una campaña, digamos, de anexión de otras nacionalidades, pues de otros territorios, ¿no? La excusa que utilizaba Hitler era que él tenía que recuperar lo que había perdido, el territorio que había perdido. Por ejemplo, primero la anexión ahora no recuerdo el famoso término alemán, la anexión de Austria en el año 38. Y te digo, Alex, eso en apariencia parece legítimo, porque si, por ejemplo, ojalá no ocurra así, pero suponte que llega un presidente y dice, bueno, tenemos que invadir el Esequibo porque fue nuestro y ya no lo es, pero lo tenemos que recuperar. Quizás, yo no sé, pero a lo mejor quizás algún sector de la población venezolana sí apoyaría una campaña como esa. Y algún observador internacional diría, bueno, eso sería una campaña legítima. O sea, que en apariencia lo que Hitler estaba haciendo quizás al principio parecía legítimo a algunos sectores. Sí, por supuesto, porque digamos la población de Austria es una población que habla alemán, que el mismo Hitler era un austríaco y quería reunir en un solo Reich, en un solo reino, pues todos los elementos de su cultura. En el sur de Alemania, los sudetes, que es territorio checo, de la República Checa, la antigua Checoslovaquia, también se anexó esos territorios con la excusa de que eso era población alemana. Cuando va hacia Polonia es precisamente por Danzig, una ciudad que está ahí de la antigua Prusia Oriental, entonces una ciudad que es una costa hacia el Mar del Norte, ¿no? Que es de población alemana. Esa fue la excusa como para ir hacia el este, ¿no? Y entonces fue invadiendo los países circunvecinos. Sí, claro, hasta que los occidentales pues le declararon la guerra. Muy bien, ¿y buscó alianzas con otros países para estas invasiones? Bueno, con Rusia hizo una alianza, el famoso tratado Ribbentrop-Molotov, por los cuales, es decir, un tratado de no agresión a nivel de la mesa, ¿no? Entre Rusia y Alemania. Pero en el fondo era, bueno, tú llegas hasta aquí y yo llego hasta aquí. Que fue lo que pasó en el 1 de septiembre del 39, que Alemania se invade Polonia, ¿no? ¿Y los países occidentales que tú llamas, que sospecho que es Francia, Inglaterra, Estados Unidos? Bueno, el primero que declara es Inglaterra. Los 3 días de la invasión de Polonia pero ellos buscaron primero la mediación diplomática. Por supuesto. El ministro Chamberlain de la época pues se cansó de hacer el ridículo. Igual creo que el de Francia era Deladier, no me recuerdo bien, pero hay una famosa imagen del ministro inglés llegando a Londres con un papelito en la mano diciendo, se salva Europa, aquí está la paz que arreglé con Hitler. Y claro, entonces, bueno, la historia demostró que estaba equivocado, pues, que vendría más guerra. Y entonces, bueno, se invade a Polonia y Inglaterra le declara la guerra a Alemania, y así es como empieza. Pero tú has dicho una cosa interesante en el segmento anterior, que Hitler era muy claro con la población alemana respecto a sus políticas. No era así con los diplomáticos, es decir, porque pareciera, Chamberlain, por ejemplo, que pareciera que Hitler le tomó el pelo, porque dijo, bueno, vamos a firmar la paz, y eventualmente se llevó una guerra atroz. No, bueno, sí, obviamente, en medios de prensa, obviamente en medios políticos, donde todas las cosas se saben, donde ninguna política ingenua, etcétera, obviamente se sabía quién era Hitler, pero la obligación, por ejemplo, del sistema parlamentario británico era, digamos, no ir a la guerra, hay que buscar la paz de la manera que sea, etcétera, ¿no? Por los costos que eso va a tener para los países que se van a ver involucrados. Inglaterra no quería ir a la guerra, yo me imagino que eso era lo que hacía que se buscara la paz. O sea, no ir a la guerra por los costos que se podían aún asumir. En estos niveles ya no digamos, del inicio de una confrontación mundial, en este caso europea, pero le hemos llamado la Segunda Guerra Mundial. Bueno, es que también Japón e Italia
van se a plegaron de con alguna manera Alemania. se van a incorporar posteriormente. Pero todavía aún con el inicio de una guerra que tenía una perspectiva de ser terrible, cuenta aún con el pueblo alemán, con el apoyo del pueblo alemán para este proyecto. Sí, bueno, digamos que antes del inicio de la guerra, digamos, Alemania había levantado cabeza, pues. Sobre todo el ejército, una parte estaba muy bien, la economía había crecido y, digamos, muchos sectores, sobre todo la juventud, habían sido como dirigidos hacia una cosa que se llama la juventud hitleriana, que me parece que tenía carácter obligatorio ir ahí los más jóvenes, y las SS eran también, digamos, cuadros muy grandes, ¿no? A los que se incorporaba jóvenes, y el modelo del SS era como el ario que se quería establecer como el hombre modelo del Reich alemán, ¿no? Entonces el SS era como el individuo, digamos, que era entrenado ideológicamente y además tenía que tener unas características físicas también, ¿no? Y era una especie de príncipe alemán, que acompañaba al Reich y eran los responsables de la grandeza del Reich, la protección del Reich. Esos también fueron los que administraban los campos de concentración. Ahora, pero fíjate tú, 60 de hecho, años... Hannah Arendt dice que cuando el partido nazi deja las SA, que era la policía del partido, para agarrar a las SS, la cosa cambia. Ahí fue donde la historia cambió, ahí fue donde entró el sistema totalitario. Porque antes el SA era un hombre común y corriente, que podía actuar, asesinar por envidia, es decir, por motivos exclusivamente humanos. El SS ya es otra cosa, es una violencia al servicio del Estado. Sí, las dos, bueno, sería una violencia al servicio del Estado, pero el SS, digamos, está comprometido ideológicamente con esa maquinaria del Estado. Ese concepto de Estado. ¿Qué relación de las SS con el ejército? ¿Qué diferencia habría? No, bueno, la SS es una creación del partido, y son unos escuadrones que tienen una motivación espiritual, digamos, ideológica, ¿verdad? Tienen una formación militar, obviamente, ¿no? Pero, digamos, tienen tareas distintas de las de los militares. La tarea del ejército alemán fue la guerra, ir a la guerra, para eso estaban preparados. Pero los SS cumplían funciones burocráticas también. No solo en la administración de los campos de concentración, sino cuando uno ve al nazi, el típico traje con el que se identifica al nazi, ese es el SS que está, digamos, en toda la burocracia del Estado nazi. En la administración del propio... ¿Cómo era la mirada de los miembros de la SS, del ejército, del pueblo alemán hacia los otros pueblos? ¿Cómo los veían? Perdón. ¿Cómo veía el pueblo alemán o los miembros del ejército, de la SS, cómo percibían a las demás personas de las otras nacionalidades? Bueno, mira, los miembros del ejército tenían conflictos con las SS, precisamente porque era un sistema de criminalidad y digamos, los componentes del ejército no eran criminales. La clase del ejército pertenecía a la clase alta alemana, tradicional, digamos. Los que se formaban en el ejército muchas veces procedían de la nobleza alemana, pues. Y veían con mucha preocupación lo que, sobre todo después de la invasión a Rusia, en julio del 41, se empiezan a hacer matanzas, así, a miles de personas en Bielorrusia, Polonia, en la propia Rusia, etcétera, ¿no? Matanzas de judíos, de gitanos, etcétera. Eso produjo un distanciamiento muy fuerte entre el ejército y el sistema de Hitler, lo que conllevó después a los intentos de asesinato de Hitler, etc. La población alemana, el alemán común y corriente, le pasa, interpreto yo, siguiendo a Hannah Arendt, no pensaban, es decir, los ciudadanos comunes y corrientes no... Ovejas en un rebaño, pues. Sí, es decir, permitieron que las cosas ocurrieran, porque de alguna manera el alemán común y corriente podía vivir tranquilo, las cosas no le estaban pasando a él. El alemán corriente no estaba en la situación, por ejemplo, en la que estaba Hannah Arendt, que era una judía que estaba siendo perseguida sistemáticamente, por decirlo de alguna manera, ¿no? Estamos conversando con el profesor Lino Latela, profesor de filosofía en la Universidad Cecilio Acosta,
En esta parte hablamos de cómo surge entonces, cómo lleva el totalitarismo alemán al mundo europeo y al mundo en general a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a hacer una pausa, por supuesto que vamos a ponerle fin también a esta Segunda Guerra Mundial. Nos gustaría que en el próximo segmento nos contara cómo termina todo esto para seguir mirando la visión profunda que tenía de esta situación Hannah Arendt. Vamos a la pausa, ya regresamos.